En la película Gospel, de una manera muy original, se presenta la forma en que Dios nos llama para la vocación que Él ha escogido para cada uno de nosotros. Hay un muchacho que está repartiendo la ropa de la lavandería y comienza a escuchar una voz ahí adentro. Es Dios que lo está llamando. Una joven bailarina está haciendo su ensayo y de pronto se queda inmóvil, oye una voz que la está llamando. Otra muchacha en una cafetería está leyendo una novela de Joyce y de pronto cae un poco de café sobre la página y eso la hace pensar, es Dios que la está llamando. Dios nos llama a todos porque tiene una misión para cada uno de nosotros. Y lo importante es saber captar la voz de Dios y seguirla. La Virgen María para nosotros es un modelo de cómo se capta y se sigue la vocación que el Señor tiene para nosotros. Lo que llamamos la anunciación, de la cual nos habla San Lucas, es el momento de la vocación de la Virgen María. Muchos pintores han presentado a la Virgen en este momento en cuartos muy bellos, regios, cortinajes, reclinatorios. Nunca en su vida la Virgen tuvo algo así. ¿Y por qué no pudo haber estado lavando la ropa o barriendo? Lo importante era que en ese momento ella estaba unida a Dios, como en todo momento ella, y en ese silencio interior ella vio a un emisario del Señor que venía. Aquí dice ángel, el texto griego dice ángelos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ángelos simplemente quiere decir un emisario del Señor. No necesariamente le vamos a poner alas y plumas como en los cuadros al ángel, algo más sencillo. Lo importante no es el emisario, sino el mensaje que trae. Y se le presenta a la Virgen María con un mensaje muy raro. En primer lugar, este emisario, este ángel, le comienza a cambiar el nombre a la Virgen María. No le dice Dios te salve María, sino le dice Dios te salve llena de gracia. Le cambió de nombre, llena de gracia, o sea que venga. Y en ese momento, dice San Lucas, la Virgen quedó llena del Espíritu Santo. En ese momento que le dio su sí a Dios, ella quedó llena del Espíritu Santo. El teólogo católico René Laurentin dice que este fue el proto-Pentecostés de la Virgen María. Proto-Pentecostés quiere decir adelanto de Pentecostés. A ella se le adelantó la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque iba a ser el arca de la nueva alianza donde se iba a depositar la divinidad. Jesús, que era Dios y que era hombre. Pero ella tuvo que decir sí. Dios no nos quiere llevar a nosotros a la fuerza. No quiere que seamos como el galeote. El galeote allá en el barco va remando fuerte porque le tiene miedo al látigo del patrón. Le tiene miedo al látigo. Y el Señor no nos quiere así. Él consulta a la Virgen María, la consultó primero, le expuso y esperó su sí. Jesús llega a nuestra puerta y toca. He aquí que estoy a la puerta y llamo. El Señor llama, tiene una misión para nosotros, pero le podemos abrir la puerta, se la podemos dejar cerrada, lo podemos dejar afuera. A un joven rico, dice el Evangelio, el Señor lo llamó, nada menos para que fuera de su grupo selecto. Y aquel muchacho tenía mucho dinero. Y el Señor le dijo, pero para venirte conmigo tienes que vender tus riquezas y darlas a los pobres. Y no le pareció. Y a este muchacho lo pone el Evangelio como alguien que se va triste. Le dijo no al Señor, a la vocación que él tenía. La Virgen María quedó turbada, dice, se turbó, porque lo que le estaban diciendo, ¿cómo era eso? Que ella ya iba a quedar embarazada, no había tenido relación con ningún hombre, y que iba a ser la madre del Mesías. Ella quedó turbada por un momento, pero después dijo, yo soy el esclavo del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Le dio el sí. A Moisés también le llegó su anunciación. En el desierto él vio una zarza que ardía sin consumirse, cosa rarísima. Se acercó despacio, le dice, estás caminando sobre terreno sagrado. El Señor se le presenta a Moisés y después le pide algo.
que vaya a Egipto a decirle al faraón que deje salir a su pueblo. Y Moisés dice no, y hasta se presenta como tartamudo, que no puede hablar bien. El Señor no lo venció, el Señor le ayudó a decir que sí. Cuando Moisés dijo que sí, le entregó un bastón, símbolo del poder. Por medio de ese bastón iba a ser hechos prodigiosos. El Señor, cuando nos llama, cuando le decimos sí, entonces Él nos entrega el poder y señal. A Él le dio esa señal, el bastón, y lo hizo hacer algunas señales milagrosas. A la Virgen María le dio una señal: tu anciana prima Isabel está esperando familia, desde hace 6 meses está embarazada. Cosa increíble, una anciana, pero le dice, para Dios no hay nada imposible. Le dio una señal a la Virgen María, y ella va a ir corriendo para ver a su prima y encontrarse con esa señal que Dios le había enviado. A veces nosotros le hacemos preguntas a Dios, pero son preguntas con cierta rebeldía de parte de nosotros, y hasta pretendemos que Dios nos conteste. Por ejemplo, cuando Job cayó en una enfermedad incurable y estaba sufriendo cada vez más, comenzó a hacerle preguntas a Dios: ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo no tengo falta grave. Y el Señor le contestó como con 70 preguntas que Job no pudo contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el cielo, los mares, los ríos, los animales? ¿Dónde estabas tú, Job? Y aquel se quedó apabullado. Y entonces dijo: he hablado como un necio, voy a hundir mi frente en el polvo, me voy a tapar la boca. ¿Entendió? Pero él, en una forma rebelde, le estaba pidiendo cuenta a Dios. Lo mismo el profeta Habacuc le dice: ¿hasta cuándo, Señor, las cosas van a estar así sin que tú hagas nada? Pidiéndole cuenta. Este profeta se va a convertir. Su libro va a terminar con una oración de alabanza. Aunque no se hayan arreglado las cosas, aunque todo sea problema, te voy a seguir alabando. Vino una conversión, ya no le hizo más preguntas. Estimados hermanos, el Señor a todos nosotros nos da alguna señal, alguna indicación. Por ejemplo, Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y dónde? No le dio una dirección exacta. Comienza a caminar. Después te digo. El Señor nunca nos da detalladamente todo. Para nosotros, el Señor ya nos dio las direcciones exactas de la Biblia. Pero la Biblia no es un mapa donde todo está detallado, los ríos, las montañas, las carreteras. No. La Biblia es como una brújula, solo apunta al norte. Allá está la voluntad de Dios, adelante, como Abraham. Él no quiere que le estemos haciendo preguntas con rebeldía. Quiere que, como la Virgen María, le digamos: Señor, yo me confío en ti, hágase en mí según tu palabra. Hágase, eso quiere decir, confío en ti, que me vas a llevar por el camino correcto. El buen pastor nos guía por el sendero recto, haciendo honor a su nombre. Entonces me confío en Dios y acepto. Adán y Eva le dijeron no a Dios. Les dijo: vayan por este camino de santidad, no por aquel, y fueron por ese. Le dijeron no a Dios y automáticamente le dijeron sí a la serpiente, símbolo del mal. Y esto es lo que pasa en nuestra vida. Hay 2 caminos, el de Dios y el de la serpiente. Y muchas veces, cuando no nos atrevemos a decirle sí al Señor, vamos por el camino de la serpiente. El profeta Isaías al principio se sintió indigno cuando el Señor lo llamó y dijo: yo tengo los labios impuros. Pero el Señor inmediatamente mandó a un ángel para que lo purificara, y entonces él dijo: envíame a mí. Jesús a todos nosotros nos llama, y a Él también le tocó decir: hágase tu voluntad. En el Getsemaní Él decía: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero después dijo: Padre, que se haga tu voluntad. A Jesús le costó decir sí, porque era algo dificilísimo. En la carta a los Efesios, San Pablo nos dice que diariamente a nuestra puerta tocan ángeles o demonios. Ángelos, le dije que quiere decir mensajero. Tenemos mensajeros de Dios o mensajeros del espíritu del mal. Y somos nosotros los que vamos a oír y abrir. El hombre espiritual capta, esta es la voz de Dios.
Mis ovejas me siguen y conocen mi voz, dice Jesús. El hombre espiritual conoce la voz de Jesús y la sabe distinguir de entre las otras voces. El hombre carnal, el hombre mundano, ni cuenta se da. Están tocando a su puerta y ni cuenta se da, pero tiene oídos abiertos para las cosas del mundo. Y por eso, como Adán y Eva, le dice sí al diablo. El diablo habla muy bonito, muy convencedor, y resulta que se le abre la puerta. El Espíritu Santo es un emisario de la Trinidad y Él es como un cartero, conoce las direcciones exactas y nos lleva a la dirección por la cual el Señor quiere que nosotros vayamos. Nos lleva el mensaje del Señor y Él nos acompaña para ir por ese camino. Pero previamente el Señor quiere decir que le digamos hágase. Todos nosotros, estimados hermanos, tenemos una vocación. Vocare en latín quiere decir llamar. El Señor nos llama a algo. Y cuando nos llama a algo, nos da miedo en un primer momento porque nos saca de nuestra estabilidad, no queremos movernos, no queremos arriesgarnos. La Virgen María dice, quedó turbada. Cuando le estaban dando noticias de su vocación, quedó turbada. Pero ella hizo este razonamiento: yo soy esclava del Señor, entonces que se haga en mí según tu palabra. Le tengo que decir sí al Señor. Y entonces ella dice sí. Hermanos, que nadie espere que se le aparezca un ángel con alas y con plumas para decirle qué quiere Dios de usted. A veces Dios se sirve de los mensajeros más extraños. A veces se puede servir de su suegra, con la cual usted no se lleva muy bien, para traerle el mensaje que él quiere. Puede servirse de cualquier persona para traerle el mensaje que él quiere. Lo importante es el mensaje, y lo importante es que la persona esté en actitud meditativa como la Virgen María. Yo les decía que no hace falta que la Virgen estuviera hincada en un reclinatorio. Muy bien podía estar lavando, barriendo, pero ella estaba unida a Dios. Y en ese momento logró ver al ángel que llegaba, el mensajero de Dios. Todos los días llegan mensajeros de Dios a nosotros y nos buscan y tienen el camino que nos conviene, porque la vocación que el Señor quiere para nosotros es lo mejor para nosotros. A eso parece raro, a la Virgen María le ha parecido rarísimo. ¿Cómo es eso? Voy a quedar embarazada ya, y mi novio José, y mis papás, y la gente de ese chiquito pueblo, ¿qué va a pasar? Pero ella se jugó el todo y por el todo dijo, hágase en mí según tu palabra. Yo soy esclava del Señor, entonces tengo que hacer lo que el Señor quiera. Hermano, la clave de todo esto es decirle a Dios sí. Cuando la Virgen María dijo sí, en ese momento quedó llena del Espíritu Santo. Una de las condiciones indispensables para que el Espíritu Santo nos pueda llenar es que le digamos sí al Señor, que nos vaciemos de nosotros mismos para ser llenados del Espíritu Santo. La Virgen María entonces fue llenada del Espíritu Santo en ese momento. Les decía que el teólogo católico René Laurentin a esto lo llama el proto-Pentecostés. Se le adelantó su Pentecostés a la Virgen María. A nosotros a veces nos pasa como Moisés, nos parecemos mucho. Moisés, tengo una misión para ti. ¿Cuál, Señor? Tienes que ir a Egipto y decirle al faraón, de mi parte, que deje ir al desierto al pueblo. Y Moisés había huido de Egipto porque había matado a un egipcio por defender a un hebreo. Y ahora le decían que volviera, si allá había pena de muerte contra él. Y Moisés decía que no, y hasta se sintió acomplejado, hasta comenzó a decir que él era tartamudo. Más tarde en la Biblia se nos va a decir que Moisés era poderoso en hechos y en palabras. Y él estaba tan acomplejado que le dijo, no, yo no puedo hablar, ¿cómo le voy a ir a hablar al faraón? A veces ponemos un montón de excusas, tenemos miedo de que el Señor nos mueva de nuestra estabilidad, queremos estar estabilizados en un lugar y Él a veces viene a movernos, pero viene a movernos porque eso es lo que nos conviene, porque ese es el proyecto que Él tiene, y que nadie se extrañe de quedarse turbado.
El profeta Isaías, cuando lo llamó, él se puso nervioso. Tengo los labios impuros, no soy digno, pero el Señor lo mandó a limpiar. El profeta Jeremías se puso a llorar cuando el Señor lo llamó. Yo soy muy niño, manda a otro. Yo te voy a hacer fuerte, deja de estar temblando, le dijo el Señor, porque si estás llorando, yo te voy a hacer temblar a ti. Yo te voy a hacer fuerte como un muro contra tus enemigos, pero confía en mí. Y a todos el Señor les dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Entonces no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Así es que dejen de estar temblando. Y si tú estás llorando, yo te voy a hacer temblar, le dice el Señor a Jeremías, porque él estaba llorando y diciendo que él no era para eso. El Señor también nos da señales, estimados hermanos. Moisés no quería y no quería, le entregó un bastón y le dice, tíralo al suelo. Y aquel lo lanza al suelo y se convierte en una serpiente. Y ahora tómalo, y lo toma y vuelve a hacer un bastón. Y el Señor le dice que por medio de ese bastón Él va a hacer signos milagrosos. El Señor da señales. A la Virgen María también le dio esa gran señal. Tu prima ancianita ya hace 6 meses que está embarazada. Y la Virgen, ¿cómo? ¿Mi prima Isabel ancianita? Sí, ella. Porque para Dios no hay nada imposible, le dijo el ángel. Para Dios no hay nada imposible. Los médicos pueden decir una cosa, pero para Dios no hay nada imposible. Y esa es nuestra ventaja y nuestra gran bendición. Hermanos, que nadie esté esperando que Dios le dé la dirección exacta del proyecto que tiene para él. No acostumbra el Señor dar direcciones exactas, detalles. Él únicamente da órdenes. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que te voy a indicar, pero no le dice cuál es. No le dice, y el otro comienza a caminar, y al principio no va muy bien, va aprendiendo a caminar por ese sendero que no conocía. Lo peor que podemos hacer, estimados hermanos, es estarle haciendo preguntas a Dios con altanería y no nos las va a contestar. Nos va a hacer como Job, nos va a hacer otras preguntas que no le vamos a poder contestar. Nos va a poner un test que no le podemos contestar. Él no contesta porque son preguntas de altanería. La Virgen María hizo una pregunta, pero con mucha educación. ¿Cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Es decir, no estoy casada. ¿Cómo es que voy a quedar embarazada ya si no estoy casada? Y el ángel le va a dar una sencilla explicación, pero no detallada explicación. Y ella, yo no entiendo, pero soy esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que nadie le esté haciendo preguntas altaneras a Dios. Lastimosamente, muchas veces nosotros le preguntamos a Dios y todavía tenemos la desfachatez de que queremos que nos conteste. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle cuenta a Dios de su misterio? Porque el misterio de Dios, el tiempo es un misterio. No sabemos en qué fecha, cuándo, cómo, por qué. Eso lo sabe el Señor. Él solo quiere, como Abraham, comencemos a caminar confiados. Fe quiere decir eso, confiar en el Señor, que Él está pidiendo para mí lo mejor. La palabra hágase es la palabra maravillosa. Hágase. Jesús tuvo que decir su hágase, pero para poderlo decir sudó sangre primero en el Getsemaní. Como hombre le entró pavor al pensar que ya venía la pasión. Y entonces Él decía, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, es decir, que hay otro camino. Pero al fin dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento le vino la tranquilidad, le vino la fortaleza. Cuando le decimos hágase al Señor, nos vaciamos de nosotros mismos y en ese momento el Espíritu Santo nos llena, nos hace fuertes, nos da lo necesario para cumplir esa misión. Cuando el profeta Jeremías decía, yo soy muy niño, yo no puedo hacer eso, el Señor dice que le puso el dedo en la boca y le dice, yo pongo mis palabras en tu boca. Es decir, tú vas a ir con mi poder. Yo te mando. La frase, no temas, yo estoy contigo, se la dice el Señor a sus grandes profetas. No temas, porque todos
con humildad. No, Señor, yo no puedo hacer eso, manda a otro. Yo no estoy preparado para eso, no temas, yo estoy contigo. Hay un canto que nosotros entonamos y dice: Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. La especialidad de la Virgen María fue decir amén. Amén significa así sea. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. La Virgen María nos enseña cómo decirle amén en todo lo que el Señor nos pida. Inmediatamente después de esto, la Virgen entonó su Magnificat, que significa mi alma glorifica al Señor. Primero estaba turbada, pero después quedó llena del Espíritu Santo e inmediatamente comenzó un canto de alabanza. Estimados hermanos, nuestro canto de alabanza va a tener como base el sí que nosotros le demos a Dios. Cuando le digamos de corazón, hágase, entonces va a venir nuestro Magnificat, nuestro himno de alabanza al Señor. Que así sea para todos nosotros.